Audiolibro. Leer y escuchar contenido clásico y rebelde. Sobre la rectificación de las ideas erróneas en el partido. Diciembre de 1929. En la organización del Partido Comunista en el 4 Cuerpo de Ejército del Ejército Rojo, existen diversas ideas no proletarias que obstaculizan en gran medida la aplicación de la línea correcta del partido. Si estas ideas no se corrigen definitivamente, será imposible que el 4 Cuerpo de Ejército se haga cargo de las tareas que le ha encomendado la gran lucha revolucionaria de China. Las distintas ideas incorrectas que existen en esta organización del partido tienen su origen, como es lógico, en el hecho de que la base de dicha organización está compuesta, en su gran mayoría, de campesinos y otros elementos procedentes de la pequeña burguesía, pero el hecho de que los organismos dirigentes del partido no hayan combatido de manera coordinada y resuelta esas ideas incorrectas, ni hayan educado suficientemente a sus militantes en la línea justa, es también causa importante de su existencia y desarrollo. Este Congreso, de conformidad con el espíritu de la Carta de septiembre del Comité Central, señala aquí las manifestaciones de las ideas no proletarias. En la organización del partido en el 4 Cuerpo de Ejército, así como su origen y los métodos para rectificarlas, y llama a todos los camaradas a luchar por eliminarlas completamente. Sobre el punto de vista puramente militar. El punto de vista puramente militar está muy desarrollado entre una parte de los camaradas del Ejército Rojo. Se manifiesta en lo siguiente. 1. Estos camaradas consideran los asuntos militares y la política como opuestos entre sí y se niegan a reconocer que lo militar constituye tan solo uno de los medios para cumplir las tareas políticas. Algunos van aún más lejos al afirmar que, si lo militar marcha bien, lo político naturalmente marchará bien, si lo militar no marcha bien, tampoco marchará bien lo político, concediendo así a los asuntos militares una posición rectora sobre la política. 2. Piensan que el Ejército Rojo, a semejanza del Ejército Blanca, tiene una sola tarea: combatir. No comprenden que el Ejército Rojo de China es una organización armada que ejecuta las tareas políticas de la revolución. Especialmente en el momento actual, el Ejército Rojo de ningún modo debe limitarse a combatir, además de combatir para destruir las fuerzas militares del enemigo, debe tomar sobre sí otras importantes tareas, tales como hacer propaganda entre las masas, organizarlas, armarlas y ayudarlas a establecer el poder revolucionario e incluso organizaciones del Partido Comunista. El Ejército Rojo no combate simplemente por combatir, sino para hacer propaganda entre las masas, organizarlas, armarlas y ayudarlas a establecer el poder revolucionario. Sin estos objetivos, combatir carecerá de sentido, y el Ejército Rojo perderá su razón de ser. 3. Por consiguiente, en lo organizativo, subordinan los organismos del Ejército Rojo encargados del trabajo político a aquellos encargados del trabajo militar y plantean la consigna de extender la autoridad del Estado Mayor a las actividades exteriores del Ejército. Si se permite que esta idea siga desarrollándose, surgirá el peligro de separarse de las masas, de que se establezca el control del ejército sobre el gobierno y de apartarse de la dirección del proletariado, es decir, de resbalar hacia el mismo camino de caudillismo militar que sigue el ejército del Kuomintang. 4. Al mismo tiempo, en el trabajo de propaganda, subestiman la importancia de los equipos de propaganda. En cuanto a la organización de las masas, no se preocupan de crear comités de soldados en el ejército ni de organizar a las masas obreras y campesinas locales. Como resultado de ello, se encuentran abandonados el trabajo de propaganda y el de organización. 5. Se envanecen al ganar una batalla y se desalientan al sufrir una derrota. 6. Seccionalismo. Se preocupan únicamente por el 4 Cuerpo de Ejército y no comprenden que armar a las masas locales constituye una tarea importante del Ejército Rojo. Esta es una forma ampliada del grupismo. 7. Sin ver más allá del limitado medio del 4 Cuerpo de Ejército, unos cuantos camaradas creen que fuera de él no existe otra fuerza revolucionaria. De ahí su extremado apego a la idea de conservar su fuerza y evitar toda acción militar. Esta es una supervivencia del oportunismo.
8. Algunos camaradas hacen caso omiso de las condiciones subjetivas y objetivas, padecen del mal de la precipitación revolucionaria, no quieren entregarse al trabajo duro, cuidadoso y minucioso entre las masas y, llenos de ilusiones, solo aspiran a realizar grandes cosas. Esta es una supervivencia del putschismo. El punto de vista puramente militar se origina en 1. Un bajo nivel político. De ahí la falta de conciencia sobre el papel de la dirección política en el ejército y sobre la diferencia radical que existe entre el ejército rojo y el ejército blanco. 2. La mentalidad de tropas mercenarias. En diferentes batallas hemos hecho gran número de prisioneros, y estos elementos, al incorporarse al ejército rojo, traen consigo una marcada mentalidad mercenaria, creando así en los niveles inferiores un terreno favorable al punto de vista puramente militar. 3. De las dos causas anteriores surge una tercera, exceso de confianza en la fuerza militar y desconfianza en la fuerza de las masas populares. 4. El hecho de que el partido no haya prestado una eficaz atención al trabajo militar ni lo haya discutido en forma activa, es también causa de la aparición del punto de vista puramente militar entre cierto número de camaradas. Métodos de rectificación. 1. Elevar el nivel político de los miembros del partido por medio del trabajo de educación, extirpar las raíces teóricas del punto de vista puramente militar y hacer claridad sobre la diferencia radical que existe entre el ejército rojo y el ejército blanco. Al mismo tiempo, eliminar las supervivencias del oportunismo y del putschismo y acabar con el seccionalismo en el 4. Cuerpo de ejército. 2. Intensificar la preparación política de los oficiales y soldados y, en especial, la educación de los exprisioneros. Paralelamente, hacer que los organismos locales del poder seleccionen, en la medida de lo posible, a obreros y campesinos experimentados en la lucha para incorporarlos al ejército rojo, con el objeto de debilitar e incluso erradicar, en el plano organizativo, el punto de vista puramente militar. 3. Llamar a las organizaciones locales del partido a criticar a las organizaciones del partido en el ejército rojo, y llamar a los organismos del poder popular a criticar al ejército rojo, a fin de influir sobre las organizaciones del partido en el ejército rojo, así como sobre sus oficiales y soldados. 4. El partido debe prestar una eficaz atención al trabajo militar y discutirlo activamente. Todo trabajo debe ser discutido y decidido por el partido antes de ser puesto en práctica por las masas. 5. Elaborar los reglamentos del Ejército Rojo, en los que se definirán con claridad sus tareas, las relaciones entre su aparato militar y su aparato político, las relaciones entre el Ejército Rojo y las masas populares, y los poderes y funciones de los comités de soldados y sus relaciones con. Sobre el ultrademocratismo. Los organismos militares y políticos. Desde que el 4. Cuerpo de Ejército del Ejército Rojo aceptó las directivas del Comité Central del Partido, las manifestaciones de ultrademocratismo han disminuido notablemente. Por ejemplo, las decisiones del partido se ejecutan ahora relativamente bien, ya nadie presenta demandas erróneas tales como la de aplicar en el Ejército Rojo el centralismo democrático de abajo arriba, o la de someter todo asunto primero a la discusión de los niveles inferiores y luego a la decisión de los niveles superiores. Pero, en realidad, esta disminución es solo temporal y aparente, y no significa aún la eliminación de las ideas ultrademocráticas. En otras palabras, el ultrademocratismo sigue profundamente arraigado en la conciencia de muchos camaradas. Prueba de ello es el desgano que se manifiesta en diversas formas al cumplir las decisiones del partido. Métodos de rectificación. 1. Extirpar en el plano teórico las raíces del ultrademocratismo. Es preciso señalar, en primer lugar, que el peligro del ultrademocratismo consiste en que perjudica e incluso desintegra por completo la organización del partido, y debilita e incluso destruye totalmente la capacidad combativa del mismo, imposibilitándolo para cumplir sus tareas en la lucha y causando, por consiguiente, la derrota de la revolución. En segundo lugar, hay que señalar que el origen del ultrademocratismo es la aversión individualista de la pequeña burguesía a la disciplina. Una vez introducida en el partido, esta versión se traduce en ideas ultrademocráticas en lo político y lo organizativo, ideas absolutamente incompatibles con las tareas de lucha del proletariado.
2. Aplicar rigurosamente en el plano organizativo la democracia bajo una dirección centralizada. Esto se realizará conforme a las siguientes normas. 1. Los organismos dirigentes del partido deben tener una línea correcta de orientación y encontrar soluciones cuando surgen problemas, a fin de erigirse en auténticos centros de dirección. 2. Los organismos superiores deben conocer bien la situación de los organismos inferiores y la vida de las masas, a fin de tener una base objetiva para dirigir con acierto. 3. Ningún organismo del partido, cualquiera que sea su nivel, debe resolver los problemas a la ligera. Toda decisión, una vez adoptada, debe ponerse en práctica con firmeza. 4. Cualquier decisión de alguna importancia de los organismos superiores del partido debe ser transmitida cuanto antes a los organismos inferiores y a los militantes de base del partido. El método para hacerlo es celebrar reuniones de activistas, o asambleas de célula, o incluso reuniones generales de los miembros del partido en una columna, cuando las circunstancias lo permitan, y designar camaradas para que presenten informes en dichas reuniones. 5. Los organismos inferiores y los militantes de base del partido deben discutir en detalle las directivas de los organismos superiores, con el objeto de comprender a fondo su significado y determinar los métodos para llevarlas a efecto. Sobre conceptos ajenos a los principios de organización. Los conceptos ajenos a los principios de organización, existentes en la organización del partido en el 4 cuerpo de ejército, se manifiestan en a. La no subordinación de la minoría a la mayoría. Por ejemplo, cuando la minoría ve rechazada una proposición suya, no pone en práctica con sinceridad la decisión del partido. Métodos de rectificación. 1. En las reuniones, estimular a los participantes a expresar plenamente sus opiniones. Aclarar lo justo y lo erróneo en toda cuestión en controversia y no tolerar ni la conciliación ni la negligencia. Si la cuestión no logra resolverse en una reunión, puede ser discutida en otra, siempre que ello no afecte al trabajo, a fin de llegar a una conclusión clara. 2. La disciplina del partido exige, entre otras cosas, que la minoría se someta a la mayoría. Si la opinión de la minoría ha sido rechazada, ésta debe apoyar la decisión aprobada por la mayoría. Si lo estima necesario, puede volver a presentar el asunto en la reunión siguiente para su consideración, pero de ningún modo debe actuar en contra de la decisión ya adoptada. B. Críticas que no observan los principios de organización. 1. La crítica dentro del partido es un arma para fortalecer sus organizaciones y aumentar su capacidad de combate. Pero en la organización del partido en el Ejército Rojo, la crítica a veces adquiere otro carácter, se convierte en ataque personal. A consecuencia de ello, son perjudicados tanto los individuos como la organización del partido. Esta es una manifestación de individualismo pequeño burgués. El método de rectificación es ayudar a los miembros del partido a comprender que la crítica tiene por objeto aumentar la capacidad de combate del partido a fin de lograr la victoria en la lucha de clases, y que no debe ser utilizada como instrumento para ataques personales. 2. Muchos miembros del partido no hacen sus críticas dentro del partido, sino fuera de él. Esto se explica porque los militantes en general aún no entienden la importancia de la organización del partido, sus reuniones, etc., y creen que la crítica hecha fuera de la organización no difiere en nada de la realizada dentro de ella. El método de rectificación es educar a los militantes para que se den cuenta de la importancia de la organización del partido y comprendan que toda crítica a sus comités o a los camaradas debe hacerse en las reuniones del partido. Sobre el igualitarismo absoluto. En ciertos momentos el igualitarismo absoluto ha tomado proporciones muy serias en el Ejército Rojo. He aquí algunos ejemplos. En lo que atañe a las asignaciones para soldados heridos, hay quienes objetan la diferenciación entre casos graves y leves y reclaman la misma suma para todos. Si un oficial va a caballo, no lo consideran como algo necesario para el cumplimiento de sus deberes, sino como signo de desigualdad. Exigen una distribución absolutamente igual de las provisiones y se oponen a que ciertas secciones, en circunstancias especiales, reciban un poco más que las otras. En el acarreo de arroz, exigen que todo el mundo lleve la misma carga, sean niños o adultos, sean débiles o fuertes. Reclaman igualdad en la asignación de alojamientos y llegan hasta renegar porque el Estado Mayor ocupa una habitación algo más amplia.
Pretenden una distribución igual de tareas y se muestran renuentes a hacer un poco más que los demás. Sucede incluso que, cuando hay 2 heridos y una sola camilla, prefieren no llevar a ninguno antes que llevar a uno solo. El igualitarismo absoluto, como lo demuestran estos ejemplos, es todavía muy serio entre oficiales y soldados del Ejército Rojo. Al igual que el ultrademocratismo en el plano político, el igualitarismo absoluto es producto de la economía artesana y de la pequeña economía campesina. La única diferencia consiste en que el uno se manifiesta en la vida política y el otro en la vida material. Métodos de rectificación. Es preciso señalar no solo que antes de la abolición del capitalismo, el igualitarismo absoluto es una simple ilusión de campesinos y pequeños propietarios, sino que además, la igualdad absoluta no podrá existir incluso bajo el socialismo, ya que los bienes materiales serán distribuidos entonces conforme al principio, de cada uno, según su capacidad, a cada uno, según su trabajo, y de acuerdo con las exigencias del trabajo. La distribución de los bienes materiales entre el personal del Ejército Rojo debe ser más o menos nivelada, como en el caso de igual paga para oficiales y soldados, porque así lo requieren las circunstancias actuales de nuestra lucha. Pero el irrazonable igualitarismo absoluto debe ser combatido porque no responde a las necesidades de la lucha, y por el contrario, la entorpece. Sobre el subjetivismo. Existe un alto grado de subjetivismo entre cierto número de miembros del partido, lo cual perjudica gravemente el análisis de la situación política y la orientación del trabajo. Pues el análisis subjetivista de la situación política y la orientación subjetivista del trabajo conducen inevitablemente o al oportunismo o al putschismo. Y la crítica subjetivista, las habladurías infundadas y la sospecha mutua dentro del partido engendran a menudo disputas sin principios y minan su organización. Con relación a la crítica en el seno del partido, es preciso mencionar otro punto. Al hacer críticas, algunos camaradas pasan por alto las cuestiones importantes y limitan su atención a las mezquinas. No comprenden que la tarea principal de la crítica es indicar los errores políticos y de organización. Por lo que respecta a los defectos personales, a menos que estén vinculados a errores políticos o de organización, no hay que censurarlos demasiado para no sumir a los camaradas en el desconcierto. Además, si este tipo de crítica se desarrolla, la atención de los miembros del partido se concentrará exclusivamente en los defectos de poca importancia, y todos se volverán tímidos y cautelosos y olvidarán las tareas políticas del partido, lo que implica un grave peligro. Métodos de rectificación. Principalmente, educar a los miembros del partido de modo que un espíritu político y científico impregne su pensamiento y la vida interna del partido. A fin de alcanzar este objetivo, es preciso, 1. Enseñar a los militantes a aplicar el método marxista-leninista en el análisis de la situación política y en la apreciación de las fuerzas de clase, en vez de analizar y apreciar en forma subjetivista. 2. Orientar la atención de los miembros del partido hacia las investigaciones y estudios socioeconómicos, para que sobre esa base determinen las tácticas de lucha y los métodos de trabajo, hacer comprender a los camaradas que sin investigar las condiciones reales, caerán en el pozo de la ilusión y el putschismo, y 3. Evitar el subjetivismo, los juicios arbitrarios y la trivialidad en la crítica dentro del partido. Toda afirmación debe fundarse en hechos y toda crítica debe tener sentido político.